Medio centenar de exponentes del arte y eso lo celebramos y nos complace mucho que nuestro equipo de trabajo, en cabeza, por supuesto, de María José, que debe estar por ahí corriendo, allá la veo, haciendo registro y todo lo demás, en cabeza de todas estas mujeres y hombres que hacen parte de esta edición, hacen que de verdad todos estos momentos tan memorables, tan entrañables del carnaval sean posibles. Pero también quiero nombrar a quienes lo han hecho posible varios años y que este año también se suman. Es por eso que gracias a la Alcaldía de Barranquilla, Gobernación del Atlántico, Gases del Caribe, Fundación Sura, Bancolombia, Fundación Promigas, Olímpica, TEPSA, Universidad del Norte, Cámara de Comercio de Barranquilla, Grupo Argos Fundación, con el apoyo de nuestros siempre amigos Cinemateca del Caribe, Centro Inca, Censis, Efectimedios, RTBC Sistema de Medios Públicos, Radio Nacional de Colombia, la tienda MAMB y Antigua SAS. También a El Heraldo como nuestro aliado informativo. Bienvenidos desde ya a esta nuestra primera sesión, una sesión de apertura, una sesión que va a estar de verdad nutritiva, interesante y que nos invita a la reflexión. Es por eso que una de las facetas más conocidas de Juan David Correa es su rol como editor de libros y revistas. Así lo demostró también durante su paso por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes con la presentación hace apenas un mes de la revista Gaceta, una bella publicación que recoge una diversidad de artículos que llevan el sello de las buenas decisiones, que es en últimas lo que define a un editor impecable. Conocer cómo se hizo esta publicación será uno de los filones de esta charla. Conoceremos además cómo un periodista cultural y un riguroso editor se convierte en ministro en medio de un escándalo de censura a una publicación que él mismo editó. También cómo renunció a su carrera de ministro en medio de una crisis del Ejecutivo. Viéndolo ahora en la distancia, podríamos decir que Juan David Correa, nuestro invitado, es un hombre que sabe cuándo entrar a escena y cuándo salirse de ella para cuidar ese gran patrimonio que tiene, su reputación como periodista con la que avanza por los terrenos de la independencia. Una charla que prometerá otras visiones, otras facetas sobre la gestión, la riqueza cultural de Colombia y de los ideales de un hombre que, metido en la cultura del país, hace un gran trabajo históricamente desde hace varias décadas. Recibamos con un fuerte aplauso que podemos dar acá, desde la cueva, desde ese lugar tan íntimo, al editor y periodista Juan David Correa y a nuestro amigo de esta casa, David Lara Ramos, docente de la Universidad de Cartagena, cronista y asesor del Carnaval Internacional de las Artes. Bienvenidos. Bien, tengan todos y todas muy buenos días. Realmente esta mañana cuando llegué muy temprano de Cartagena, algo que he venido haciendo hace más o menos 15 o 16 años, la sensación fue por una parte, una sensación de ausencia. Siempre uno subía a saludar a Heriberto apenas llegaba, y por el otro lado una sensación de enorme alegría, porque creo que este Carnaval Internacional de las Artes recupera lo más importante de este evento creado por Heriberto Fiorillo, y es precisamente el contexto de carnaval, de pre-carnaval. Siempre pensaba cómo sería una persona disfrazarse por allá en abril, cuando se hizo en algunas oportunidades el Carnaval Internacional de las Artes, y creo que ese contexto es precisamente el que hemos recuperado hoy, pensando en la gran fiesta de los 20 años que será el próximo 2026. Bienvenido, Juan David, a esta cueva de creación y sobre todo de reflexión. Creo que ese eslogan de el carnaval para pensar, o un evento para reflexionar, es sin duda lo más importante y es lo que nos convoca hoy. Esto que hemos titulado Facetas y Gacetas de Juan David Correa es fundamental en el sentido de explorar precisamente algo que era para Heriberto Fiorillo muy importante, que era reflexionar sobre el proceso creativo y reflexionar sobre
la esencia de esta fiesta de los barranquilleros fundamentalmente, pero realmente de una gran comunidad cercana al río, a las selvas, a la diversidad que es realmente lo que nos convoca. Quisiera comenzar por allí, Juan, preguntándote un poco por tus conexiones y relaciones con Heriberto. Bueno, buenos días a todas y a todos. Gracias por estar aquí. Es un horario complejo. Me conmueve mucho que haya tantas personas a las 10 de la mañana de un martes en Barranquilla oyendo a un exministro cachaco. No creo que sea una promesa de valor muy grande. Pero bueno, creo que agradezco el gesto. Sé que hay algunos estudiantes de la Universidad del Norte aquí, los saludo a todos y por supuesto a los amigos, a las amigas que reconozco aquí sentados en un espacio que por supuesto, hola Katia, tiene que ver con, pues con la historia de este país, con la historia cultural de este país, con la historia de algo que creo que aún pervive en muchos lugares de este país, que es la comunidad alrededor de un lugar de reunión en donde acontecieron muchas cosas, unas míticas, otras inventadas, otras fantasiosas, otras verdaderas. ¿Qué importa al final si esa energía que está aquí en esta cueva pervive en todo caso dentro de nosotros 80 años después o 70 y pico de años después de lo que tuvo lugar aquí, que después obviamente recuperó un grupo de gente que no quiso que el pasado se sepultara y se olvidara y volvió a levantar este lugar y que creo hoy que sigue persistiendo gracias al impulso de mucha gente, y creo que ese también es el aliento de Heriberto aquí presente. Te decía antes de entrar a escena que Heriberto pues estuvo presente en mi vida como muchas otras personas de este país a través de la televisión. Y yo creo que esa es una función que tiene que recuperar la televisión en Colombia, porque la televisión de los años 80 tuvo grandes proyectos culturales como los de Gloria Triana y como los de Heriberto Fiorillo en esa programadora que se llamó Audiovisuales, que de alguna manera reivindicaba personas, gentes, saberes, expresiones de un país que íbamos a empezar a perder lamentablemente ciertas clases privilegiadas con un proyecto que, digamos, se cristalizó a partir del año 90 en Colombia con la llegada de eso que se llamó el neoliberalismo en Colombia y que ya había comenzado en el mundo 10 años antes cuando llegó Ronald Reagan y Margaret Thatcher al poder en sus países respectivos. Ese país, el país de Yurupari o el país de Travesías o el país de Germán Castro Caicedo o el país de los periodistas y las periodistas que vimos en la televisión, fue un país que evidentemente se fue sembrando en la memoria, y la figura de Heriberto, la figura en toda su majestad, incluso corporal, pues evidentemente no era fácil de olvidar, era alguien muy particular. Después de ese momento, que sería el momento, digamos, de mi paso de la niñez a la adolescencia, y que de alguna manera me dieron ganas siempre de poder hacer algo como eso, de poder volver la conversación un asunto interesante, que en el fondo creo que es lo que hacen los buenos periodistas. Después de eso te contaba que mi padre fue muy amigo desde la Universidad de Raúl Gómez Hattin, del poeta, porque estudió en el externado, porque estuvo cerca del grupo de teatro, porque de alguna manera participó en algunos de sus montajes, un montaje célebre en el Festival de Manizales en los años 70, que fue el gran teatro integral de Oklahoma, que partía de una obra de Kafka de América, que fue un gran fracaso, y durante toda esa década pues fue su gran amigo. Y cuando Heriberto escribió la biografía, que creo que es la mejor biografía que se ha hecho sobre Raúl Gómez, que se llama Arde Raúl, no su edición siempre me pareció, con todo lo que respeto a los editores que hicieron esa edición, no me gustó nada esa edición en cuero con
letras rojas, como una Biblia satánica. Sin embargo, hoy entiendo el gesto mejor que antes, pero creo que ese libro fue fundamental y obviamente ahí mi padre pues contribuyó con muchos testimonios porque conocía mucho la entraña y la vida de Raúl, porque había caminado con él por todas las sabanas de Córdoba, de Sucre, del Caribe, digamos, campesino, y en ese sentido volví a tener una noticia cercana a Heriberto, y después ya en el siglo XXI yo empecé a trabajar como periodista en el año 2000 en El Espectador, y allí conocí a una persona que era muy amiga de Heriberto, que es también el fallecido periodista Rafael Baena. Y Rafa, pues obviamente era un Caribe bogotanizado, era un Caribe muy culto, muy lector, un tipo que había estado en Centroamérica y que había hecho parte junto a Toño Morales y Heriberto de una época dorada que tuvo la revista Cromos a comienzos de los años 80. Entonces ahí también conocí otras dimensiones de Heriberto, y ya después, ya cuando pues ya empecé a crecer y empecé a tener otro tipo de responsabilidades, como dirigir la revista Arcadia en su momento, pues ya lo empecé a frecuentar de otra manera. Te decía que la primera vez que vine al festival fue hace 11 años, en 2014, y lo tengo muy presente porque fue el año en que me nombraron director de Arcadia. Murió la compañera de mi padre, la venimos a dejar aquí sus cenizas en Puerto Colombia, en el mar, y nuestro remate de ese ritual fue llegar al Hotel El Prado y de alguna manera hacer una fiesta de un fin de semana pensando en ella, y ahí estaba y estuvo siempre presente Heriberto. Y en el último tiempo, ya como editor en Planeta, había conversado con su familia, con su compañera, de la posibilidad de reeditar sus libros. Era un viejo sueño que tenía yo de alguna manera hacer una colección con todos sus libros dispersos, y el proyecto, pues bueno, finalmente renuncié a Planeta y pues no pude hacer el proyecto. Pero bueno, las ideas nunca se abandonan, simplemente se dejan suspendidas. Vamos a ver si algún día se puede hacer. En el último tiempo hemos estado hablando sobre la cueva. Yo siento que este lugar merece un tratamiento distinto por parte del país. Yo creo que tiene que mirarse de otra manera este lugar. Es un lugar mítico, es un lugar importante para la memoria de este país, y yo creo que tendríamos que empezar a pensar en un nuevo pacto sobre qué se puede hacer para fortalecer tanto la cueva como el Festival de las Artes, que creo que además es una idea genial que un carnaval esté precedido de una conversación sobre la creatividad, las ideas, la música, la belleza y a veces también el horror de lo que hemos vivido. Como mencionó Shirley, nuestra presentadora, realmente se te conoce como un gran editor en tu papel y en tu trabajo, no solamente el más reciente quizás en Planeta, sino el trabajo, por supuesto, con la revista Arcadia. Acabas de mencionar también lo de Cromos. Te has llamado también cachaco, con un sentido quizás de aburrimiento, qué sé yo, pero realmente leo a un ser humano que está un poco desligado quizás de esa generalización sobre el ser cachaco. Y siempre hablas de esa memoria, o hablas de ese otro país, o hablas de esos otros territorios o esos otros espacios. ¿De dónde viene ese Juan David que reflexiona y mira más allá de ese territorio de Bogotá? Pues también te decía que tiene que ver con una posibilidad que tuvimos quienes crecimos antes precisamente del momento definitivo en donde ya la globalización inunda ciertos espacios del país y ciertas clases medias altas y ciertos espacios de privilegio, y de alguna manera le tuerce el cuello al cisne, digamos, de la mirada que podíamos tener los niños de los años 70 y 80 y los anteriores sobre el país.
en las casas. Mi familia no es de Bogotá, mi familia de un lado es de La Vega, Cundinamarca, y esos abuelos se fueron a vivir a Armero y fallecieron en la tragedia de Armero el 13 de noviembre de 1985. Mi madre nació en Armero y mi otra familia, la de mi padre, es una familia paisa extensa que se fue a instalar en Bogotá en los años 70 después de haber viajado por todo el país y como un negociante antioqueño tener varios negocios en todo el país. Entonces mi vida y mi educación sentimental estuvo atravesada por una sensibilidad muy diversa. Una sensibilidad que evidentemente no es pedagógica en un sentido formal, es una sensibilidad cotidiana. Cotidiana a través de la música, a través de los amigos, de esos otros amigos, es decir, no pasaba desapercibido ver un amigo como Raúl en la casa. Era un hombre enorme, con un vozarrón enorme, que llegaba recitando poemas a las 5 de la mañana y nos despertaba a todos y se hacían un chinchorro y venía con sandalias 3 puntadas. Y entonces había de alguna manera un país que entraba a la casa y al que podíamos ir porque se viajaba a ese país, se iba a ese país, se tenía curiosidad por ese país. Y ese país obviamente está dentro de mí, pero ese país también se fractura dentro de muchos de nosotros porque el neoliberalismo fue una operación cultural también muy profunda y muy dolorosa, y es: olvídense de ese país, nos toca hacer del mundo, nos toca borrar eso que creemos atrasado, campesino, bárbaro, producto de todo un debate cultural que hubo en la fundación de la República. Tú recordarás que Caldas, Pombo, todos ellos dijeron que en el Caribe pues no se podía pensar, que estos eran territorios demasiado duros climáticamente para que aquí pudiera florecer el pensamiento. Y así creció esta nación, lo que llama Alfonso Múnera la nación, el fracaso de la nación, una nación imaginada que se imaginó solo desde los centros de poder. Evidentemente yo creo que los movimientos o las sensibilidades distintas en este país lo que hicieron, no sé si proponiéndoselo o no, fue de todas maneras tener a bien y conservar ese acervo cultural del Caribe. ¿Por qué? Porque en mi casa se oyó música antillana desde los 70s. ¿Por qué? Bueno, porque la Revolución Cubana triunfó y porque era un anhelo de muchos de los amigos de mi padre y de mi gente, pero también porque mis abuelos bailaron a Lucho Bermúdez y a Pacho Galán en los años 40 y 50. Entonces había una transversalidad, si se quiere, en esa educación sentimental que pasaba también después por las telenovelas venezolanas, por una cantidad de consumo cultural. Fíjate que estamos hablando de la televisión y Heriberto llega a la casa, es por la televisión. Fíjate que los Nucac Macú que trae Gloria Triana en el año 87 llegan es por la televisión. Eso fue una noticia, yo me acuerdo durante toda una semana las propagandas, se encontraron una tribu no conectada y este sábado espere Yurupari a las 9 de la noche. Entonces eso era una suerte de emoción, de abrir los ojos a algo que uno todavía no entendía. Eso empezó a desaparecer. Y eso también nos hizo víctimas a muchos de ciertos arribismos que yo creo que hemos ido revisando, porque nos convirtieron en una suerte de hombres y de mujeres que negaban eso. Como yo te decía, aprendimos a viajar entonces ya por el recrudecimiento de la violencia y ciertas lógicas culturales ya en claves en el Caribe que no tenían que ver con el Caribe. Cartagena misma, la que yo recuerdo en los años 80, pues no se parece a la de hoy, porque la de los años 80 tenía tiendas ahí en ese lugar y había gente tomando cerveza ahí, había vecinos. Cuando tú llegaste era un barrio. Eso ya no es un barrio, eso es un decorado por donde caminan hoy los niños, puede ser cualquier cosa en últimas. Entonces ese país entró en mí, también se negó de alguna manera en mí, porque a mediados de los 90 con la globalización, de todas formas, lo moderno era ser parte del mundo y no parte de ser de ese país, digamos. Lo moderno no era mirar con curiosidad esa literatura que se había escrito aquí. Había que matar a García Márquez. Imagínate al absurdo que llegó el neoliberalismo. Una cosa que hicieron Sergio Fuguet, Chile,
con otro escritor que no recuerdo ahora cómo se llama, que fue el famoso disque manifiesto de Macondo con McDonald's, que hoy lo pienso y digo, ni siquiera, es ya la captación absoluta de la potencia literaria por parte del capitalismo. Es la arrodillada final, es usted se arrodilla y plantee que América Latina ya no es rural, ya es un McDonald's. Nosotros somos un McDonald's y tenemos que aspirar a eso. Ese discurso se metió, pero se empezó a quebrar porque en todo caso esas resistencias culturales presentes en mi casa, en mis amigos, en la gente, yo crecí en un barrio de clase media por fortuna, no crecí encerrado entre un apartamento, entonces eso hizo que en mí pervivieran muchas cosas. Para, digamos, rizar el rizo de la pregunta, cuando tú dices que yo hablo de mí como un cachaco, es porque mi admiración por el Caribe es tan profunda, la forma en que yo me siento aquí es tan tranquila que yo creo en algo que me contó, una anécdota que me contó siempre Hugo Chaparro y que quiero hacer mía, y es que Hugo Chaparro, que es un escritor, pues que si uno lo ve no puede haber más cachaco que él, un hombrecito tibio, con gafitas, blanco, que escribe novelas de horror policíacas en el páramo. Él me decía que gracias a uno de sus hermanos, él vivía no sé en qué barrio en Bogotá, que hizo a su vez en el colegio un solo amigo caribe que llegó al colegio, que el hombre tenía una colección de música tremenda, entonces iba los sábados a poner música en la casa de él allá en el barrio Santa Teresita en Bogotá. Un día la mamá le preguntó a Hugo de 8 o 9 años, Hugo, ¿y tú qué quieres ser cuando grande? Y él le dijo, mamá, yo quiero ser costeño. Bueno, has dicho dos asuntos realmente que son encantadores, eso de dejar entrar el país a nuestra casa. Retomando la idea del editor y pensando siempre en que Heriberto decía hay que conocer cómo construye la gente, cómo crea la gente, cómo es ser editor y ser creador, cómo crea un editor y en qué medidas es creador siendo editor también. Es otra muy buena pregunta porque también ese mundo planteó algo y es que el editor no era un creador, el editor era una especie de organizador y de administrador y fue convirtiendo a las editoriales en grandes grupos, en conglomerados, yo trabajé en uno de ellos por supuesto, en donde lo que se suponía era que hay una frase que me dijeron al tercer día de llegar a Planeta, alguna convención, porque fue así, llegué a Chile, me contrataron el viernes y el lunes ya tuve que ir a Chile. Y la primera intervención de uno de estos hombres corporativos fue, un editor es un tipo que sabe decir que no. Y yo pensé en mi cabeza, yo pienso al contrario, un editor es un tipo que sabe decir que sí y que tiene que encontrar en dónde poner eso que le están ofreciendo. Y si no puede, él tiene que ayudar a que se ponga en algún lado, porque yo había estado del lado de la creación y había padecido y sufrido mucho para publicar mis 2 primeros libros. Entonces, cuando yo asumí la tarea digamos, editorial, que también tenía que ver con la historia familiar, porque mi padre fue editor de Colcultura, con los libros que se hicieron en la época de Santiago Mutis en los años 70 y Juan Gustavo Cobo, con toda esa biblioteca popular colombiana que fue fundamental para descubrir decenas de jóvenes escritores, Jaime Manrique Ardila, Andrés Caicedo, Alba Lucía Ángel, en fin, toda una generación que de alguna manera estaba tratando de buscar una voz en medio de estos monstruos del boom de finales de los 50 y 60, que ya eran lo que eran, digamos, ya había ocurrido 100 años de soledad y ya había ocurrido Aura y ya había ocurrido La región más transparente, ya había ocurrido todo. ¿Cómo buscar en medio de eso una voz? ¿Cómo le tocó a Roberto? ¿Cómo le tocó, bueno, a la gente, a Roberto Burgos, perdón? Entonces, como yo tenía también esa historia editorial, una historia editorial que no es solo la historia editorial del hacedor de libros, sino de la lectora, que también era mi madre,
que la lectura y los libros también llegaron a mi casa, no solo por la intelectualidad, que también, sino por que en ese país del que estoy hablando, en donde la cultura llegaba a la casa, mi madre, que era una funcionaria pública de la Superintendencia de Notariado y Registro, es decir, una abogada sentada en un escritorio todo el día leyendo escrituras, tenía visitadores que eran del círculo de lectores que todas las semanas le llevaban libros o una oferta de libros que llegaban a mi casa y que ella pagaba cuotas. Entonces los libros llegaron a mi casa de muchas maneras y yo aprendí desde muy pequeño que había muchos tipos de libros y que uno no tenía que pelear contra ninguno de ellos, ¿cierto? Entonces cuando yo ya empecé a ser editor y cuando yo empecé a entender que la tarea de un editor era poder hacer posible eso que otros creían que había que negarse, es decir, que había que producir una especie de dique cerrado para producir un pequeño grupúsculo de gentes que representaran lo que se podría considerar el canon o el momento literario nacional. Yo entendí lo contrario, porque yo dije, pero ¿y por qué vamos a insistir en esto? Lo que hay es que abrirse con curiosidad otra vez a ese país y organizar creativamente entonces un catálogo en donde la conversación que yo quiero tener conmigo mismo como lector se la pueda proponer a otros. Y eso pues hizo que yo empezara a buscar, primero en las revistas, después en la fundación de una editorial pequeña, después en la posibilidad de dirigir una editorial grande y ahora también en la posibilidad de construir un proyecto editorial dentro del ministerio que se está formando y que yo espero que vaya dando sus frutos con la revista, con un ecosistema de medios culturales. Colombia necesita medios culturales y no podemos ser inferiores al desafío que tenemos hoy. Y esa ha sido un poco mi mirada de poner en práctica entonces la idea del editor como un lector que tiene preguntas y que quiere hacerle o compartir esas preguntas con el mundo a ver si interesan. Hay muchas de ellas que no interesan, por eso ciertas cosas pues se quedan olvidadas o por lo menos suspendidas, porque uno también encuentra, tú que eres lector o todos los que estamos aquí que somos lectores, a veces uno tira en algún puestito o en alguna cosa de libros de viejo, saca un libro de hace 80 o 90 años y dice, esto yo lo quiero leer, y ahí ya estás recuperando la pregunta de alguien que la puso en ese libro, ¿cierto? Que tomó la decisión de publicar ese libro. Los libros, yo se lo dije al presidente cuando lo convencí de hacer su libro, le dije, el problema del libro no es lo masivo, el problema del libro es su misterio. El libro ha atravesado misteriosamente toda la modernidad, digamos, en Gracia y Discusión, pensando en el libro creado por Gutenberg con las primeras Biblias que imprimió por allá en 1437, si no me equivoco, en el siglo XV. Ese misterio de esa circulación, de esa forma de que el conocimiento circule, eso es fascinante y eso hace que uno, cuando es editor, tenga algo que muchas otras artes no tienen porque están pensando en lo momentáneo o que muchas actividades humanas no tienen, y es la perspectiva histórica. Uno sabe que las palabras que un hombre escribió en el siglo XVI, al final del siglo XVI, a partir de una contestación, si se quiere, a unas novelas que se estaban escribiendo en esa época, que eran las novelas idealizadas de caballerías, y que esas palabras y ese empeño de ese hombre, llamado Miguel de Cervantes, hoy sigue vigente por un asunto misterioso, y es que alguien empezó a leer y a contarse esa historia y ese libro pervivió. Imagínate la maravilla de entender ese viaje, ese largo viaje, el largo viaje de la Odisea o el largo viaje de lo que a mí me ha servido de la literatura, porque también el neoliberalismo nos quiso convencer de que la literatura no servía para nada, de que era una suerte de distracción maravillosa, de elusión de esta crisis que vivíamos. Y fíjate que yo ahora, que es la primera vez que yo habito un espacio de poder de estas dimensiones, dije, la literatura sirve para todo,
porque eso que yo estaba viviendo ahí también lo imaginó y lo escribió un hombre llamado Shakespeare en ese mismo momento del siglo XVI. Es decir, el poder ya fue escrito, el poder es un relato que ya fue escrito. Y si tú lo has leído con atención, esa atención te va a servir para tomar ciertas decisiones, que también son decisiones literarias, morales, pero lo moral está en la literatura, la imaginación moral está en la literatura. Eso es lo que pone en marcha la literatura y es la posibilidad de encarnar, pensar, sentir, no necesariamente solo cosas buenas, cosas complicadas, porque cuando tú abres Crimen y Castigo y te asombras ante la historia de ese hombre que va a asesinar a alguien, entonces tú estás imaginando tu cerebro que puedes ser ese asesino, o que puedes por lo menos caminar con ese asesino y ver a ese asesino en acción y entender sus preguntas. Eso ni más ni menos es lo que ha activado la literatura y yo creo que hoy la política tiene que volver a activar esos mecanismos, porque el neoliberalismo nos convirtió en supuestamente preceptores de unos tecnicismos según los cuales el mundo iba a mejorar y se iba a organizar de una manera científica y perdónenme, pero la evidencia no ha satisfecho esa premisa, sino todo lo contrario. El relato hoy es, por lo tanto, fundamental. Por eso en la discusión en la que está el país hoy, de la que yo hago parte y del proyecto del que me sigo haciendo parte, porque yo fui del gobierno, pero no me voy del progresismo ni me voy ahora a regar a decir que sí, que yo soy inocente y que yo soy independiente. Todo lo contrario, yo estoy con este gobierno, pero tomé una decisión moral, por razones que ya hablaremos, o no, y ya las he dicho mucho en las entrevistas. Entonces, es por ahí por donde el trabajo editorial sirve, es por ahí por donde yo creo que la integralidad de los oficios que todos hacemos sirven a la causa humana de volver a tejer una comunidad, porque nos convirtieron en especialistas de todo y en comunidades de nada, porque creemos que nuestro saber nos sirve a nosotros y a nuestro pequeño nicho, pero no sabemos compartir ese saber. El editor entonces, como alguien que comparte sus preguntas, sus lecturas y quiere hablar con esos otros imaginarios lectores, pues es lo que yo creo que me ha servido para avanzar en la vida y pues aquí estoy, vamos a ver qué pasa. Me asombra el hecho de que hayas dicho que eres un hombre que dice sí, pero regularmente en los aspectos fundamentalmente creativos, en el caso de los libros, lo regular de las editoriales es que digan no o que rechacen muchos de los textos propuestos. Este libro de Ítalo Calvino, que cuenta un poco su labor de editor, creo que se llama Un ermitaño en París, precisamente cuenta que por eso se ganó demasiadas enemistades, por el hecho de decir no. En este mundillo literario o en estas generaciones de escritores, quizás algunos anticipados, ahorita hablabas por ejemplo del Cadáver de papá, de un barranquillero, ¿cómo ha sido esas amistades o esas enemistades también, a veces gratuitas, como decía Héctor Rojas Erazo, que había enemistades que uno no sabía de dónde habían surgido? ¿Cómo ha sido esa relación entre la creación y decir sí, decir no en este trabajo de editor que has tenido? Voy a tratar de contestar la pregunta de una manera paradójica y menos cronológica y menos autorreferencial. Imagínate todo lo que quería ese editor de Bruguera inicial a Héctor Rojas Erazo para publicarle Celia se pudre, que era una vaina así. Eso era un acto de amor inconmensurable. Más allá de cualquier consideración, publicar una novela de esa extensión, con esa ambición, pues seguramente era el mismo tipo de editor que tuvo ese amor por Lezama Lima para publicar Paradiso, o por publicarle a Alejo Carpentier La consagración de la primavera, y así sucesivamente, lo cual nos demuestra que el afecto es fundamental para la construcción de cualquier posibilidad de actividad que tenga que ver con lo cultural.
Si eso no está, digamos, claro y queremos convertir el arte de editar, de curar, como dicen ahora, de seleccionar en un supuesto artefacto técnico lleno de razones que supuestamente son razones técnicas, pues todo eso es una falacia. Porque en el fondo lo que construyes cuando construyes un catálogo es un catálogo de afectos y desafectos. ¿Cómo enfrentar entonces el problema más complejo que es el del desafecto, no el del afecto? Porque a ti te encanta que te quieran y te encanta que te ensalcen y te encanta que te digan que eres el mejor. Pero ¿qué pasa con los que están por fuera? ¿Qué pasa con esos que nunca logran llegar y que se quejan una y otra vez de que hay una rosca, de que hay un grupo, de que hay una suerte de gran hermano que elige de acuerdo a ciertas filias y a ciertas fobias? Yo creo que la manera en que lo intenté sortear, sin éxito por supuesto, porque nadie es infalible, era teniendo dos cosas en la cabeza. Lo primero es que al convertirme en un editor que podía publicar muchos libros en un grupo, no podía guiarme, como no lo intenté hacer en el ministerio, a través de mis propios afectos. Y eso requiere un examen moral juicioso. Es decir, tú puedes no caerme bien, pero lo que tú tienes ahí yo lo tengo que saber mirar, no desde ahí, sino desde otro lugar. Pero como yo no puedo garantizar eso, porque no te quiero, entonces ya te voy a juzgar mal. O sea, ¿para qué te recibo algo si me caes mal? Entonces lo que yo tengo que hacer es poner eso en manos de un tercer lector que sea lo suficientemente confiable para mí, no para el mundo de los técnicos, para mí, que me diga algo desapasionadamente y que yo pueda leer. Esos son los famosos informes de lectura que se hacían en las editoriales o que se hacen todavía de alguna manera. Pero el informe de lectura no era el informe de lectura para mandarte a ti y darte mi razón. El informe de lectura era el diálogo que yo estaba iniciando con un tercer lector para saber si podía o no podía publicarte. Y la segunda cosa que yo siempre soñé como escritor y nunca tuve, y ya quizás nunca la voy a tener porque mi, digamos, discontinuidad con la escritura, por lo menos de libros, ha sido mucha. Yo escribo todo el tiempo, pero escribo cosas cortas, columnas, comentarios. A veces trato de escribir un libro, pero eso cada vez es más complejo en mi vida. La segunda cosa entonces fue pensar, un editor es alguien que tiene que poder ayudar a alguien, a ese otro, que titubeantemente entrega algo que ha intentado hacer, pero que no está terminado. Porque si estuviera terminado, no necesitaría un editor. Podría ir a una imprenta, imprimirlo y decir, ya está, porque ya está completo. No, necesita que alguien lo complete. Y eso yo lo intenté, lo hice con muchos autores, basado, eso sí, en unos ejemplos que yo tenía de grandes editores, sobre todo anglosajones. De eso hay películas, que trabajaban con sus autores. Es decir, tengo 20 páginas, ¿qué hago? Bueno, vamos a hacer esto, vamos a trabajar esto, vamos a pensar en esto. Y construir libros así es maravilloso, porque se vuelve entonces una creación colectiva, se vuelve un desafío, se vuelve asistir al nacimiento de una posibilidad literaria, ya no solo desde algo que se supone que se terminó, sino de algo que podemos hacer juntos. Por eso yo cada vez creo menos en el solipsismo y en el aislamiento de las artes. Por supuesto, hay un silencio, hay un momento en donde el creador tiene que estar consigo mismo, pero una vez decide interpelar a otros, tiene que estar dispuesto a la conversación, y la conversación produce una nueva cosa que se llama libro en el caso de los editores. Y eso lo intenté. Hace 2 días hablé con un amigo que está muy triste porque no es ni mucho menos ínfulas mías, pero dedicar la energía a eso requiere de muchas ganas de crear comunidad.
que era lo que yo soñaba en una editorial. Yo soñaba con las editoriales del pasado, en donde llegaban los editores, los autores, y tomaban tinto y hablaban los unos con los otros, y soñaban con los carátulas, y los diseñadores intervenían. Eso ya no existía en las editoriales. Lo que existían eran unos señores que tiraban unos sobres en una portería, los sobres subían, se evaluaban, volvían, si se hacían se mandaban a corregir, el diseñador pasaba 2 cosas. Era un proceso industrial técnico que no tenía nada que ver con la creatividad. Y yo creo que eso es lo que a mí me interesa en el fondo de todo lo que estamos hablando. Y por eso cuando llegué a ser ministro dije, lo que me interesa es crear una comunidad. Eso lo dice Giorgio Agamben en un libro bellísimo que se llama La comunidad que viene. Es ¿cómo vamos a hacer de nuevo la idea fundamental humana de que si no somos comunitarios, de que si no aspiramos a lo común, la deshumanización y la fragmentación nos va a acabar como especie? Eso es real, eso no es un sueño ya. Es real que si no recuperamos la fuerza de ver a esos otros, de sentir a esos otros y de hacer con esos otros, en mi caso libros, en los de otros teatro, en los de otros cocina, en los de otros arquitectura, en los de otros lo que se quiera, pero juntos. Ese valor yo creo que es lo que me ha ayudado a crear catálogos, a crear ideas y a no apropiármelas, que es lo tercero que yo creo que es clave a mi manera de ver. Es si yo trabajo cualquier cosa que haga pensando en mí, eso tarde que temprano va a fracasar, porque yo me puedo morir. No solo porque renuncie, porque me echen o porque no, porque me puedo morir. Y si yo me muero y todas las puertas se cierran, habremos fracasado. Pero si yo me muero y hay una comunidad que está trabajando con ganas y fuerza por una idea común, probablemente eso prospere. No siempre ocurre, pero el empeño es hacerlo, no para creer que hay un triunfo a la vuelta de la esquina, sino para intentarlo una y otra vez. La metáfora de la agricultura es buena para eso. No siempre la tierra da lo que tiene que dar, pero el agricultor se levanta todos los días a sembrarla porque sabe que algún día, misteriosamente, algo va a germinar ahí. Y ese algo va a ser alimento. Hay 2 aspectos que ha resaltado. Uno es el campo de las ideas y otro es el campo ya del objeto como tal. ¿Por qué es que no te gusta el libro de arte, Raúl? No, porque no sé quién lo hizo en el sentido estético. ¿Cuál fue la conversación? Era una Biblia. Esa era la idea, porque era el lomo. El lomo lo pintó de rojo, de rojo brillante. Las hojas tenían viso dorado. El papel era papel de arroz. Tenía una cierre con un velcrito, sí. Quizás por una razón, y eso lo descubrí en mi propia biblioteca, quizás porque yo amo los libros sencillos, porque yo amo los libros populares, yo amo los libros, porque fueron los libros que empecé a cargar desde los 15 años cuando me hice un lector, digamos, por mí mismo, porque todo eso que me rodeaba ayudó, pero el acto de descubrirse como lector ocurre en la vida y es un momento iniciático fundamental y ocurre con un formato, en un lugar determinado, con unos libros que empiezan a ocurrir en uno. Y esos libros, casi todos, hacían parte de colecciones populares creadas en los años 80, como los libros de Alianza 100, como los libros de bolsillo de Anagrama, como los libros de bolsillo de Bruguera, como los libros que se empezaron a hacer en Colombia en la editorial Norma en los años 80, como muchos catálogos de libros populares, porque pues el mundo estaba creciendo, se estaba popularizando la industria en América Latina, y esos libros son los que conforman mi biblioteca. Había una idea que me interesaba mucho y cada vez me interesa más, y es comprar más libros por menos plata. Es decir, los libros de lujo le alcanzan a uno por un gran libro
pero los libros populares uno se puede comprar 5 o 6 de bolsillo. Ahora, cuando uno se hace adulto, por supuesto, descubre que esos libros de bolsillo, su tipografía es compleja, bueno, tienen otras consideraciones, pero nunca me gustó, nunca me sentí cómodo, ni me siento cómodo hoy en leer artefactos complicados que tengan correas y que tengan cuero y que tengan… No, la materialidad del cartón, el papel, digamos, típico que acá llamábamos propal-libro en una época y ya se fue degenerando hacia otros nombres chinos y de otros lugares del mundo, y el papel, digamos, en un gramaje de 65 a 75 gramos, obviamente siempre un papel habano, digamos, beige, nunca un papel blanco. El papel blanco de ese libro me aterra, yo no sé leer en papel blanco, lo odio con todo mi corazón, era como leer los libros de biología de noveno, Claro. eso no tiene nada que ver con la sensibilidad. Fíjate que todo es cultural y todo es un aprendizaje que tiene que ver con nuestra vida, eso es lo que no nos podemos dejar quitar. Claro, una conexión absolutamente sencilla, quizás. Es decir, eso de libros de lujo o ediciones de lujo constituye para ti una definitivamente vanidad o negativa. Sí. Sí, bien. Yo traje algunos artefactos que saco siempre como de los archivos, porque, bueno, tengo la persona con quien vivo siempre me dice, ¿y tú cuándo vas a botar esos libros? ¿Ya? Y entonces, yo le digo siempre, esos libros se quedan allí porque en algún momento los voy a necesitar. ¿Ya? Y los necesité para hoy, precisamente. Tú has hablado mucho de esa arremetida neoliberal, y realmente lo que vemos es que el mundo de las ideas, por lo menos que tiene que ver con la literatura, y hablo específicamente de estas ediciones dominicales, de los diarios, y hablo específicamente de estos, digamos, especiales que traían los periódicos los domingos, que la gran mayoría definitivamente han desaparecido. Tú hablas de los dominicales de vanguardia. Aquí teníamos un precioso dominical del Diario del Caribe, por ejemplo, con gente realmente muy potente, Ramón Illán Baca, Álvaro Suescún en su época, el mismo Cepeda Zamudio, etc. Voy a mostrarte algunas de estas ediciones y realmente quiero mostrarte solo dos, ¿ya? Solo dos. Quiero mostrarte estas dos ediciones. Esta, que es una edición especial sobre Martín Lutero, y esta edición, que es un trabajo fotográfico en Sudáfrica sobre la diversidad, digámoslo así. ¿Cómo un editor decide trabajar este par de ediciones que podríamos pensar que están unidas a pesar de ser tan diversas o tan diferentes? Es muy… Solamente aquí mostrándole este par de ediciones que he guardado con celo a pesar de los ataques constantes de mi esposa. Para envolver los aguacates con Arcadia, que ya ocurrió en mi casa, no, ya no más. Es una pregunta que me sirve para hablar de cómo nace esa revista, de no dejar de mencionar a todas las personas que me han dicho que sí, porque esos son los sí que me tienen aquí sentado. Y yo trabajaba en ese momento, había salido de Cromos porque tenía una suerte de relación muy tormentosa con su directora y no me sentía del todo cómodo. Y el periodismo ya en ese momento empezaba a sentir, hace 20 años, que algo iba a cambiar para siempre y no había muchos espacios.
y yo había empezado en El Espectador como periodista cultural, después en Cromos, y no había otros medios. Cambio había cerrado en ese momento, Semana era como el sueño de muchos. El Tiempo no era algo que uno considerara realmente, porque en El Tiempo era como una familia a la que había que entrar, inscribirse, tener un carnet y ser parte de una logia. Entonces, ante la imposibilidad de soñar con un destino laboral distinto, alguien que quiero mucho, que además es barranquillero, fíjate que todo uno puede encontrar sincronías en la vida, que se llama Carmen Barbo, me contrató como coordinador de prensa de Fundalectura, de una fundación para la promoción de la lectura en Colombia. Y cuando yo llegué a la primera cita, digamos, yo era un periodista, imagínate ahora tener que hacer prensa, eso era como una derrota brutal. Yo soy un periodista. Entonces le dije, bueno, ¿qué tengo que hacer? Me dijo, no, tienes que inventarte porque aquí no hay nada. Ese sí fue hermoso porque yo me inventé muchas cosas, me inventé libros, me inventé cosas con Carmen, y Carmen me enseñó muchas de las cosas que hoy he puesto en práctica en el lugar en el que estuve. Si cuento esto es porque estando ahí y ya habiendo logrado una cierta comodidad, yo no dejaba de soñar con ser periodista. Era mi gran sueño, no podía seguirse suspendiendo. Y en ese momento, Marianne Ponsford presentó precisamente al periódico El Tiempo una especie de suplemento, porque ya estaban en crisis los suplementos, ya el magazine se había terminado, las lecturas se habían vuelto las lecturas más políticas de D'Artagnan, digamos, esas lecturas de finales de los 90 y comienzos del 2000, que eran lecturas muy políticas, como muy... Y un amigo mío que se llama Andrés Felipe Solano, que es un gran escritor que vive en Corea hace muchos años, Marianne lo buscó para que le ayudara a concebir ese proyecto, que fracasó en El Tiempo, y lo acogió Semana, y ese proyecto terminó siendo Arcadia. Yo, como siempre, siento que no voy a hacer el llamado para nada, porque no me tengo... Primero porque no me gusta hacer lobby para nada, no me gusta ponerme a sonar ni decir yo quiero hacer esto. Y segundo porque respeto como la agencia de la gente. Entonces yo pues no dije nada. Y mi amigo dijo, oiga, yo no quiero hacer esto, yo estoy en Soho, hágalo usted. Yo le dije, yo lo hago de una si ella quiere, obviamente. Y por esa casualidad, que ha sido un poco la historia de mi vida, yo terminé en Arcadia. ¿Qué pasó en Arcadia en esos 4 años que yo trabajé con Marianne y que agradezco muchísimo porque me abrieron un campo de posibilidades muy grande como editor primero? Lo primero es que se produjo la discusión de lo que estamos hablando ahora. Es decir, que empezamos como una revista muy neoliberal. Es decir, nosotros no vamos a hablar de cultura en términos de Martín Barbero, no queremos antropología, ese mundo lejos de aquí. Queremos arte, literatura, solo crítica a los productos culturales, las industrias culturales, el cine, el mundo. Vamos a mostrarle Marianne era muy osada. El primer número dijo, ¿por qué Mario Vargas Llosa nunca se va a ganar el Nobel? Ese es el primer número de Arcadia. Pero poco a poco ella, que ya tomaba conciencia de la emergencia de una segunda o tercera, o una segunda ola grande del feminismo, empezó a meter temas más complejos dentro de la revista, a proponer debates, y en eso ella fue muy inteligente siempre, y empezó entonces a construir especiales sobre lo masculino, sobre el género, sobre lo LGTBIQ+, que en ese momento no se llamaba así. Y empezó a abrirse digamos, a una idea mucho más amplia de lo cultural, pero yo me voy en el 2009 y el proyecto sigue 5 años más sin mí. Cuando yo llego como director, pues el país ha cambiado. ¿En qué estamos en 2014? El proceso de paz. El país está viviendo una cosa muy distinta. Arcadia nace en el uribismo. No podemos seguir leyendo la cultura del país alejada de la política del país. Entonces es otro momento distinto en donde también se está abriendo el país a pensar quiénes son las víctimas, dónde estaban esos desplazados, dónde viven las FARC,
quiénes son. Entonces empieza a entrar Arcadia, si se quiere, un discurso mucho más contestatario y mucho más cultural en el sentido que hoy lo planteo. Y esas dos tapas pues hacen parte de esos diálogos en quizás señalar dos cosas. El tema de la transición, de lo trans, no es un tema solamente, digamos, de discusiones políticas, sociales, humanas, sino también culturales y también biológicas. Y el movimiento del mundo es transicional, el movimiento del mundo no es unívoco, no somos una sola cosa. Y eso era lo que nos permitía señalar eso, pero señalar además a través de esa portada, que es una mujer negra trans en Sudáfrica, una fotógrafa fantástica que se llama Suhele Maholi. Ella lo que hace es pues cruzar tres vectores que están claramente en la portada: la raza, la clase y pues la sensibilidad sexual en el caso de ella. Y eso está relacionado en el mundo hoy todavía. Esa es la gran discusión. Y en el caso de Lutero, pues por supuesto, nuestra idea era cómo señalamos que la emergencia de Lutero no solo fue una emergencia brutal para la cultura de Occidente, sino para eso que empezamos hablando aquí, yo sé que ya nos toca acabar, que es el libro. Sin Lutero no hay libro. Sin Lutero y su idea de decir, ahora cada quien debe leer su propio libro, porque el libro no puede seguir siendo leído por una sola autoridad e interpretado exegéticamente por una sola autoridad, sino el libro lo tiene que llevar cada uno a su casa, pues nace entonces la imprenta para imprimir Biblias que van por Alemania yendo a las casas de la gente, y eso produce una revolución cultural, histórica, social, que es de la que hemos tratado de hablar esta mañana. Y ya en este momento se acaba de cerrar el telón de nuestra conversación. Bueno, la comunicación fue muy clara. Claro, la comunicación fue muy clara. Bueno, déjame solo agradecerle a Juan David por sus palabras, por su presencia y por supuesto al público. Gracias. Hola. Bueno, queremos hacer un llamado a Valmiro Narváez, asesor de despacho de la Secretaría de Cultura y Turismo de la Alcaldía de Barranquilla, quien tiene algo para entregarle a nuestro invitado en este día. No hemos terminado la sesión, queremos aperturar preguntas porque hay bastantes personas que quieren como compartir ideas y hacerte consultas, así que, ¿no? Y tuve que salir en contra de mi voluntad, yo no quería que se acabara. Dicho esto, le cedo el micrófono a Valmiro. Muy buenos días para todos, de parte de la Alcaldía de Barranquilla, de la Secretaría de Cultura y Patrimonio, nuestro secretario Juan Ospino, hombre, agradecido primero por este diálogo, maestro Lara, maestro Correa, de verdad siempre es un placer escuchar cómo estas historias de vida comienzan a entrelazarse con la realidad que vivimos cotidianamente. Y yo creo que para todos los que estamos aquí comienza a ser de gran valor para eso, para seguir construyendo lo que somos, territorio, para seguir construyendo Barranquilla también. Para la Secretaría de Cultura siempre ha sido un gran interés este Carnaval de las Artes. El secretario particularmente impulsó el lanzamiento de este carnaval, ha gestionado recursos para que siga existiendo y para que cada día esté a un nuevo nivel y puedan seguir ocurriendo este tipo de espacios en la ciudad. Pero hoy el homenajeado es usted, por favor, hombre, usando los mismos términos del discurso, este cachaco enamorado del Caribe. En realidad le agradecemos tres grandes hitos de los que estamos hoy viviendo en Barranquilla. Primero, la autorización para el tema de intervención de la Mira de la Rosa, que para nosotros es muy importante, vale la pena ese aplauso. Este señor impulsó, luchó, regañó, jaló para que ocurriera feedback este año inmediatamente anterior. Es decir, que Barranquilla construyó su Feria Internacional del Libro de Barranquilla Atlántico y el Caribe por primera vez, y seguimos trabajando en el memorando de acuerdo que institucionalizó la museología y la museografía del Museo de Arte Moderno, que también estamos rescatándolo de la mano de la Alcaldía de Barranquilla y el esfuerzo de la Secretaría de Cultura y una cantidad de líderes que están en este proceso.
Por supuesto, hemos estado en conversaciones, ya les cuento acá íntimamente, con el exministro. Yo creo que aquí es como en Barranquilla que dicen y que siempre reina del carnaval, siempre reina. Una vez ministro, siempre ministro. Eso en realidad ocurre de esta manera. Y en una conversación con el secretario, y tuve ese honor, ese placer de estar en esa conversación, la visión que tenía el maestro Juan David Correa de qué viene para la cueva, qué piensa para la cueva, en realidad llena de mucha esperanza de que estos espacios en Barranquilla no se pierdan, sino que crezcan y ganen nuevos matices, nuevas formas para seguir ofreciendo cultura, arte, salvaguarda, tradición a los barranquilleros. Yo estaba esperando entregarle una placa, pero qué emoción entregarle un trozo de patrimonio de Barranquilla, de expresión del carnaval, para que lo guarde siempre. Hombre, y de parte de la Secretaría de Cultura, de la Alcaldía de Patrimonio, el secretario Pino está en este momento en Bogotá, estamos en Anato, viene una movida fuerte de turismo cultural, pero aquí estamos precisamente apoyando estos espacios. Maestro, de verdad que muchísimas gracias, felicidades a los organizadores por el Carnaval de las Artes, a ustedes por disfrutar de estos espacios y a estas conversaciones también. Entonces, que tengan un muy buen día y disfrutemos que lo que vienen son carnavales, que en Barranquilla se baila así. Bueno, gracias, muchísimas gracias. Esto no se ha acabado y hemos autorizado un par de preguntas. Entonces aquí el joven, bienvenido. Muchas gracias. Adelante. Disculpa. Bueno, muy buenos días. Agradecerle al ministro, a su conversador. Este tipo de escenarios, sin duda alguna, son los que apasionan a los que amamos la literatura y la cultura en general. Mientras escuchaba al ministro, se me ocurrió escribir esto, y es mi expresión y es mi pregunta posterior. Nuestra desafortunada dirigencia política y hasta la misma sociedad desde hace mucho tiempo ha creado una especie de monstruo de nuestro país. Un Frankenstein construido con retazos de abominaciones, de carroña corrupta que aún se pelea y de desesperación por mutilar lo último que le queda a aquellos que soñamos con un mejor país, la esperanza. Creo que la cultura en general siempre será un faro que ilumine cualquier barca a la deriva. ¿Cree usted que algún día la ilusa utopía de soñar con ser mejores personas, de ser mejor nación, a través de la cultura de un pueblo, se puede convertir en realidad? ¿Cuánto tiempo tenemos para no? ¿15 minutos? 10 minutos. Gracias por las palabras y gracias por tomarte el tiempo de pensar y escribir una pregunta. Por supuesto que lo creo, pero no lo creo en un sentido como se ha intentado decir a lo largo de los últimos 25 o 30 años en el país, sin criticar a nadie. Es decir, yo no creo que el arte salve a nadie de nada. Yo no creo que la cultura per se o las expresiones artísticas hagan mejores a las personas. Lo que sí siento es que la noción de lo que somos como país, atravesada por las culturas que somos, más de una, somos muchas culturas, va a ser definitivamente en la construcción de una paz. ¿Por qué? Primero porque no podemos seguir aspirando a crear una paz, digamos, total, universal, sin tener en cuenta lo regional. Y lo regional en Colombia es cultural, profundamente cultural. Si no entendemos las claves regionales de este país, que son claves entonces culturales, y yo diría más bioculturales, es decir, el territorio, la naturaleza y la acción de las culturas sobre ese territorio, entonces no comprenderemos cuál es el diálogo que tenemos que hacer en todos los sentidos, en el sentido económico, en el sentido de la ilegalidad, en el sentido de la guerra. La minería es un problema cultural también. El extractivismo es un problema cultural también, porque nos acostumbramos a ser una sociedad en donde solo creemos que servimos para explotar materias primas, no para producir otro tipo de cosas. Esas son culturas que se fueron, digamos, imponiendo en el país, que yo creo que hay que empezar a discutir con tranquilidad, sin violencia, para que empecemos a ponernos de acuerdo. La ambición
y digamos, la única manera de articularse políticamente hoy en el país tiene que ver muchas veces con la ambición y el dinero y la conquista, digamos, de unas rentas para las vidas privadas de unos cuantos, también es una cultura que hay que romper. Por eso yo sigo creyendo en el proyecto progresista, porque sé que la política colombiana está llena de lo que dices, pero también sé que el presidente no es un hombre corrupto. El presidente, y lo puede demostrar plausiblemente, Gustavo Petro no es un hombre corrupto, no es un hombre ambicioso, no es un hombre que tú veas como muchos que sí salen ricos de la actividad política. Entonces ahí hay una distancia, pero por supuesto el país y el estado de cosas en el que vivimos pues nos ha impuesto eso de lo que tú hablas como un estado de corrupción que si lo ponemos en pequeño, pues corresponde a los últimos 30 o 40 años, pero que se puede extender hacia el pasado en muchas de las lógicas. ¿Cuáles? El caucho, la quina, las plumas de los gansos o de las aves, de las garzas, perdón, y así sucesivamente. Una violencia que se ha ejercido sobre el territorio que tiene que ver con una mirada cultural que es la que tenemos que empezar a desmontar. Y eso se desmonta pensando que somos un país mega diverso, que eso no es una frase y eso hay que enseñárselo a los niños y que esa es nuestra gran posibilidad, que en eso somos muy ricos, que en eso no somos pobres, que fue lo que en el fondo nos quisieron proponer. Son pobres porque son tan primitivos, porque tienen tantas lenguas, porque no se han sabido organizar y uniformar, y es todo lo contrario. Ese yo creo que es el gran futuro de este país, entender esa lógica de unión entre lo cultural, la biodiversidad y enfrentar desde ahí los grandes retos que tienen que ser la sustitución de una economía por otra, una manera de pensar por otra y así sucesivamente. Pero de eso se trata también la lucha política, de entender que uno no renuncia a un cargo o a un lugar solamente por renunciar, sino por continuar una tarea desde otro lugar. Y los proyectos, como el progresismo, tienen que tener líneas de fuga. Yo creo que soy una línea de fuga hacia otro lugar para seguir acompañando esto. En este momento, como yo estaba planteando un cambio cultural y creo firmemente en que no está bien que quien iba a subordinarme a mí era un maltratador de mujeres, pues yo no iba a aceptar ese pacto, porque entonces no podría estar hablando tranquilamente con ustedes, porque ustedes me habrían preguntado ¿cuál es el cambio cultural si usted acepta el... Yo no voy a cambiar el patriarcado. Todos los hombres de una u otra manera hemos maltratado a las mujeres, se siguen asesinando mujeres en este país. ¿Qué es lo que corresponde? Yo, ¿qué es lo que quisiera hacer? Y se los puedo decir públicamente, apoyar el liderazgo de una mujer en este país. Demostrar que es de verdad el cambio que estamos proponiendo, que es cultural, que es profundo, que es femenino en un sentido de la horizontalidad y de la conversación y que tenemos que romper el pacto patriarcal porque el pacto patriarcal es el pacto de una sociedad huérfana que no tiene padre y que necesita un padre que la organice, que la mande, que la arrodille, que la obligue, que la regañe, que no más, ya basta, se acabó, no podemos seguir en eso. Bien, tenemos el tiempo para una última pregunta. Es que me hacen demasiadas señas, me siento como robando tercera y segunda. Tenemos el tiempo para una pregunta. Acá más. al fondo hay un joven. A ver, profesora. Allá. Bueno, Juan David se queda un tiempo más con nosotros, así que también pueden invitarlo a un café, etcétera. ¿Ya? Buenos días, saludos para todos. Juan, placer estar aquí contigo esta mañana, muy contento por el trabajo que hiciste. Y bueno, la pregunta es, en torno a esto que estás comentando sobre esa fuga, de esa visión de política que se tiene, personalmente te pediría que por favor sigas haciendo lo que estás haciendo en cuanto a la participación política, porque encuentro y sé que muchas personas encuentran representatividad en personas como tú. Y la pregunta es, ¿cuál es ese camino a seguir por el tema político? ¿Cómo ves el panorama? Y la verdad es que, habiendo apoyado el gobierno, me duele que personas como tú hayan salido cuando sabemos que quien debió haber salido es otra persona. La verdad me parece que
el presidente falló al permitir que una persona tan valiosa como tú saliera. Entonces, sí, esa es la pregunta. Gracias. Gracias a ti. Yo no me veo como una víctima y creo que el país también tiene que cambiar esa propia mirada, porque es un país de 9 millones de víctimas, pero también la mirada y la victimización nos hace dueños de un destino trágico y triste. No se puede hacer nada, soy una víctima y me tienen que compensar y no pude hacer nada. Yo creo todo lo contrario, creo que este momento es un momento de potencia, yo creo que se ha abierto una cosa inédita en el país y por eso agradezco la llegada del presidente, porque sí creo que se abrieron miles de cosas, incluso cosas duras, difíciles como esta que estamos viviendo. La política no es otra, no estamos haciendo otra política con otras personas en otro país, ese es el país que nos correspondió. Entonces mi entusiasmo es todo, pero mi entusiasmo es todo para concretar algo que decía Antonio Negri y es lo común como una posibilidad real de poder. ¿Cómo se construye eso? Con gente quizás dispuesta a declarar en público y actuar en la vida, no soy el único, en que mi interés no es conquistar un lugar de poder para mí, sino abrir una posibilidad nueva para muchas personas. Y quizás yo me siento más en ese sentido, una suerte de persona que tiene aspiraciones electorales, más una persona que quiere ayudar a construir opciones colectivas y a ponerme al servicio de esas opciones colectivas desde lo que yo creo que es definitivo, que son las culturas de este país. Yo no me quiero volver otra cosa, no me quiero ir a dirigir el DANE, no sé de eso, no me veo en eso, no me quiero hacer trampa en la vida. Ahora no, yo no soy eso, yo quiero hablar desde este lugar porque creo que este lugar es importante, porque corresponde a los deseos, anhelos y sueños, no solo de los intelectuales de las ciudades letradas, sino de los sabedores, de la gente que hace estas máscaras, de las escuelas del carnaval populares en los barrios, que ocupa su tiempo y su vida en esto no es menor. La gente dice, pero es el carnaval. No, es que es la vida, es el tiempo que se resiste al tiempo del capitalismo, que considera que todo lo que hacemos tiene que ser productivo y tiene que ser mercantilizable, y es todo lo contrario. Nuestro tiempo lo tenemos que poder hacer en cosas hermosas que no sean mercantilizables, que nos permitan encontrarnos de otra manera. ¿Suena idealista? Sí. Pero tenemos que persistir en ese idealismo a riesgo de convertirnos entonces en un señor capaz de creer que nos va a manejar a todos a través de una X y nos va a poner a marchar en un nuevo tecnofeudalismo en donde ya nosotros somos simplemente, ya ni siquiera somos obreros, somos trabajadores de unos campos que se llaman nubes, que están en algún lugar y al cual le regalamos todo sin pedir nada a cambio. ¿A eso nos queremos someter o vamos a ser capaces de resistirnos y de decir el carnaval es fundamental, la esquina es fundamental, la artesanía es fundamental, nuestra vida es fundamental? Eso yo creo que es el fondo y el corazón de esto, y por eso cuando el presidente empezó a hablar de potencia mundial de la vida, yo me entusiasmé y me sigo entusiasmando. Entonces yo me fui de una silla, pero yo no me fui de un proyecto. Yo sigo hablando con gente, sigo conversando con personas y quiero seguir ayudando a eso sin ningún tipo de reato, temor y con todas las contradicciones que vamos a tener que seguir viviendo, porque va a haber miles de contradicciones, eso no se va a terminar y así nos toca avanzar dramáticamente, pero creo que tenemos que avanzar. Muchísimas gracias, Juan Fuerte el David. aplauso. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Juan David. Tranquilo, no se preocupe. Pues es un ejercicio complejo. Si sabe que es ladrón de bancos, pues me imagino que está siendo connivente con algo que no está bien, pero la política no es la gerencia de un banco, la política es la posibilidad de una sociedad y en eso creo que el neoliberalismo también falló, en convencernos de que lo público es gerencial, es de administradores
y no de gente que propenda por el bien común. Porque si lo público se convierte en una fábrica o en un banco, entonces la sociedad se convierte en una obrera y en una subordinada, y yo creo que es todo lo contrario lo que se creó en Grecia. Ya te la contesté. Bueno, No, pero me está bien el toca- ejercicio porque es interesante. Lo que te quiero decir con esto es, no Me toca- sirve el símil, porque si estás comparando lo que está ocurriendo con un banco, es distinto a si lo comparas con la actividad política. No son equivalencias posibles para explicar la metáfora. Muchísimas Muchísimas gracias a todos. Ahora sí me toca Gracias hacer aquí de a todas, autoridad. a todos. Se acabó. Un abrazo. Muchas gracias, Juan David. Gracias a ustedes. Gracias, Juan David, Gracias por aceptar. invitarme. Gracias por aceptar, por venir a esta nuestra 19ª edición. Queremos que te lleves un recuerdo del Carnaval Internacional de las Artes. Bueno, elegí el caimán. Fuerte el aplauso para este invitado con toda su experiencia, su interesante charla y por supuesto todas las reflexiones que nos dejó en esta nuestra sesión de apertura, en esta edición. Vamos a preparar escenario, vamos a preparar a nuestros siguientes invitados para que ustedes puedan también disfrutar de esto. A todas las personas que andan conectadas a través de nuestras redes sociales, muchísimas gracias. Y ya volvemos con una nueva sesión en este Carnaval Internacional de las Artes. La reflexión como espectáculo. Llega el Carnaval Internacional de las Artes. Del 25 al 27 de febrero, más de medio centenar de exponentes del arte y la creatividad visitan Barranquilla. Entre ellos, Mildred Cartagena, Juan David Correa, DJ Corpas, Tonada Bullerengue, Gaiteros de Pueblo Santo, Brigitte Baptiste, Alejandro Gaviria, El Tamborero Embrujao, Alfredo Gutiérrez, Yen del Tambó y el cantautor español Pedro Pastor te esperan en la cueva y la calle de la cueva, manteniendo vivo el legado. Disfrázate y llega temprano.